pues estamos de aquí de vuelta en este apartado de innovación en el que tenemos que seguir ahondando. En la primera parte de la entrevista hemos hablado de logística y de huella de carbono, que nos lo exigen los mercados europeos, no es obligatorio todavía, pero en este apartado, Juan Luis, ¿de qué nos toca hablar? Fíjate, tenemos que hablar de la huella hídrica, Fernando. Tú sabes mejor que nadie qué importancia le damos nosotros al agua en este programa y muchas veces, como hemos dicho, nosotros mismos que tendría que ser obligatoria por lo bien que lo hacemos. Pero la verdad es que tenemos que ser objetivos y para saber qué tan bien lo estamos haciendo, tenemos con nosotros al catedrático de la Universidad de Almería, Juan Reca. Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, pero sé que tiene un proyecto muy interesante basado en la huella hídrica y me gustaría que nos comentase a todos un poquito en qué se ha basado este proyecto. Sí, bueno, en principio el grupo de investigación al que yo pertenezco ya llevamos una serie de años pues, interesados y preocupados por el tema de huella hídrica, que como tú has dicho es un tema fundamental para nuestra agricultura. Totalmente. Y estamos realizando diferentes proyectos de investigación, diferentes investigaciones relacionadas con el tema de huella hídrica, ¿no? O sea, son varios los proyectos que tenemos en marcha, algunos han terminado ya y otros están ahora mismo en fase de realización o casi terminándose, ¿no? Entonces, quizás uno de los proyectos en los que hemos trabajado recientemente ha sido en la evaluación de la huella hídrica de los cultivos hortícolas de invernadero de Almería. Fíjate, muy interesante porque desde otros sectores muchas veces se apunta a Almería por la huella hídrica que podría tener, porque nos achacan que tenemos un consumo muy elevado para la zona en la que estamos. No sé si vosotros al final habéis hecho también un ensayo para ver si es cierto lo que dicen o, como pensamos todos, está totalmente en contra de los resultados que hemos tenido. Sí, bueno, básicamente dentro del estudio diríamos ha habido una serie de resultados y conclusiones que muchos de ellos, algunos eran esperados y creo que confirman o corroboran lo que ya pensábamos, y también creo que ha habido otros resultados que pueden ser interesantes y novedosos, ¿no? En general, en cuanto a la huella hídrica, yo creo que esa concepción de que el agua se usa de forma no eficiente en Almería, eso es totalmente falso. Claro. Se hace un uso relativamente eficiente. La huella hídrica de los cultivos hortícolas de invernadero de Almería son relativamente bajas, muy bajas si las comparamos con otro tipo de productos, con productos procesados, con otro tipo de productos. Por eso hay que fomentar, diríamos, el consumo de hortalizas, que son consumos que, aparte de su calidad nutricional y demás, pues su huella hídrica también es relativamente baja. Y otro aspecto que también se ha podido contrastar en los estudios que hemos realizado es el hecho de que también la huella hídrica de los cultivos bajo invernadero es también sensiblemente inferior a la huella hídrica de esos mismos cultivos cultivados al aire libre, de esas hortalizas cultivadas al aire libre. Entonces, bueno, es uno de los datos que hemos tenido en nuestro estudio que, repito, era algo esperado, considerando que los consumos de agua, las necesidades de riego bajo invernadero son sensiblemente inferiores a las necesidades hídricas en el exterior, y que además los cultivos de invernadero normalmente tienen productividades mucho más altas o más altas que los cultivos en exterior, pues es lógico que esa huella hídrica fuese menor, y realmente así ha sido. Fíjate, Juan, que era algo que todos sospechábamos, pero que se nos ha atacado mucho a Almería. Fíjate, que un dato totalmente erróneo, y yo desde aquí la verdad que estoy muy contento de que por fin se haya demostrado cuál es la huella hídrica de los cultivos bajo invernadero, sobre todo para esto, para callar bocas, porque llega un momento en el que dices, oye, perdona, tenemos un dato objetivo que dice esto y no tiene nada que ver con lo que estáis comentándonos desde otros sitios para atacar a la agricultura almeriense. Sí, fíjate que básicamente este estudio se enmarca dentro del primer plan estratégico para la fruta y hortaliza bajo invernadero de Andalucía en el horizonte 2030, que es un plan elaborado por la Junta, y uno de los objetivos principales estratégicos que tenía ese plan era pues, garantizar la disponibilidad y el uso eficiente del agua en Almería, y una de este estudio se enmarca dentro de esas líneas, ¿no? Y efectivamente, diríamos, la huella hídrica de los cultivos de invernadero es sensiblemente inferior a la huella hídrica exterior. Los consumos de agua son inferiores bajo invernadero, y podemos considerar que el uso del agua en el invernadero de Almería, lejos de lo que puede parecer, es un uso eficiente y en términos de huella
huella hídrica también sostenible. Totalmente, llevamos nosotros repitiéndolo toda la vida, pero muchas gracias por venir aquí a decir, chicos, esto es verdad que lo llevamos diciendo toda la vida, pero está basado en datos y esto es realista. Pero me gustaría también que nos comentases otras de las lecturas que has tenido también, que ha sido muy sorprendente, porque muchas veces la huella hídrica tenemos un concepto, pero o sea, nosotros que estamos desde fuera entendemos lo que es la huella hídrica, pero para calcular la huella hídrica hay que hacer una sumatoria de huellas, que si nos puedes explicar cómo funciona para que todos sepamos cómo funciona. Sí, básicamente cuando hablamos de huella hídrica no estamos hablando solamente de una huella hídrica, sino que la huella hídrica es la suma de 3 huellas hídricas diferentes. Sí. Y cada una de ellas cuantifica el uso que se hace del recurso agua de diferente procedencia. Entonces tenemos, por ejemplo, la huella hídrica azul sería el agua que se utiliza mediante riego y que se aporta pues, a partir de agua que se obtiene pues, de embalses, de ríos, acuíferos, etcétera, ¿no? Claro. Es el agua, diríamos, que estamos extrayendo del medio pues, para artificialmente regar los cultivos. El agua verde sería el agua que se utiliza directamente de la que cae mediante lluvia o precipitación. Sí. Sería un agua que se utiliza directamente y que por tanto no hay que no procede de esos embalses y de esos acuíferos, ¿no? Y finalmente también tenemos una tercera huella hídrica que hay que considerar, que es lo que se conoce como agua gris. El agua gris, a diferencia de las dos primeras, que sí que es agua que realmente se consume en la explotación y que, por tanto, cuanto más agua se consume, obviamente, más huella hídrica, tanto azul como verde, será. El agua hídrica gris es el agua que teóricamente no es agua realmente consumida, sino el agua que teóricamente deberíamos añadir para eliminar el impacto contaminante de una determinada actividad. Para nosotros en riego y en diferentes estudios, y nosotros también en el estudio que hemos realizado, hemos determinado que son los nitratos el contaminante, diríamos, más peligroso dentro del impacto del riego y del uso del agua en la agricultura. Entonces, esa huella gris sería la cantidad de agua que yo tengo que añadir para diluir esos contaminantes, en ese caso, en esos nitratos que estoy aportando mediante riego. Bueno, pues es muy importante, lo que nosotros hemos obtenido en ese estudio es que la huella gris tiene un peso muy importante, incluso más que el agua azul, que sería el agua realmente consumida. O sea, Juan, cuando nosotros leemos en los cultivos almerienses la huella hídrica que tienen, nos pensamos que a lo mejor el agua consumida que ha podido tener ese cultivo, pero estamos hablando de que más de un 50% de este agua no es un agua real, no es un agua que se haya consumido, sería un agua hipotética que habría que echar para eliminar en este caso los contaminantes que han podido provenir de la fertilización, por ejemplo. El agua no solamente es el agua realmente consumida, sino que el agua que en teoría deberíamos añadir pues para no causar impacto sobre el medio. Entonces esa huella hídrica cuantifica ambas cosas. Y lo que nosotros en nuestro estudio hemos llegado a la conclusión es que ese agua gris, que diríamos es agua hipotética no realmente consumida, pero sí que tendríamos que añadir para evitar ese impacto, tiene un peso incluso superior al agua azul. Entonces, esto significa que una medida importante, que es importante que haya medidas de ahorro de agua, de reducción de consumo, eso siempre va a ser importante, siempre va a ser importante porque estamos en una zona con escasez de recursos, pero que también si queremos bajar esa huella hídrica, que repito, tiene en cuenta todas estas cosas, es muy importante también hacer una gestión muy adecuada de los fertilizantes. No fertirrigar en exceso, no añadir abonos nitrogenados en exceso, porque podemos estar penalizando esa huella gris y haciendo que la huella total de la actividad suba. Entonces, esa es una de las conclusiones importantes que nosotros hemos llegado y que creemos que es importante que la gente la conozca. Que me parece importantísimo, es que por eso entiendo que conociendo cómo se calcula la huella hídrica es más fácil tomar acciones dentro de un invernadero para poder descenderla conscientemente, porque muchas veces podemos llegar a decir, bueno, vamos a intentar regar 5 minutos menos todos los días, a ver si así intento bajar la huella hídrica de mi finca. Y a lo mejor sería mucho mejor, valga la redundancia, pensar en aplicar otro tipo de fertilizantes que vayan a funcionar de la misma manera y que a lo mejor no estén basados en nitratos, por ejemplo, que haya otro tipo de fertilización o cambiar los planes nutricionales, que a lo mejor tenga más impacto en esa reducción de huella hídrica. Sí, efectivamente. Yo creo que todas las medidas, ninguna sobra, todas son bienvenidas, todas las que redunden en ahorro de agua, en reducción de huella hídrica, sea azul, sea gris, pero sí que efectivamente ese manejo, esa optimización
de lo que sería la fertirrigación, de aplicar especialmente el abono nitrogenado en función de las necesidades del cultivo, no sobre fertilizar en exceso, creo que son medidas que sí que pueden tener un gran impacto en la reducción de la huella hídrica. Juan, no sé si lo habéis pensado, te lo pregunto porque a mí me parece muy interesante. Muchas veces todo este tipo de acciones que se pueden hacer para reducir la huella hídrica muchas veces se basan en la razón, en el sentido común que nosotros podemos tener, pero hasta que alguien no viene y nos dice, oye, quizás haciendo este tipo de acciones podemos mejorar mucho el impacto que tenemos en reducir la huella hídrica. ¿Habéis pensado en cursos o a promover todo este tipo de ideas para que, por ejemplo, los agricultores almerienses también lo conozcan? Entiendo que desde aquí estamos en un programa de información y estamos dando a entender y intentamos sacar a la luz todos los datos que sean útiles para el agricultor, pero quiero decir, no sé si habéis pensado para poder transferir este tipo de información. Sí, yo creo que en este caso vosotros realmente estáis haciendo una labor muy, muy interesante de cara a llegar a todo el público en general, a los agricultores en general. Nosotros desde nuestro grupo sí que efectivamente, repito, tenemos diferentes proyectos de investigación en los que colaboramos con instituciones y asociaciones, digamos, de primer nivel en el sector. Trabajamos en un proyecto de investigación, estamos trabajando con la CUN, con la Comunidad de Usuarios de Agua del Campo de Níjar. En otros proyectos estamos trabajando con el Grupo La Caña, que es uno de los grupos importantes, no solamente de la costa de Granada, sino también en Almería tienen centros de transformación y tienen fincas. Es decir, y intentamos transferir con el apoyo de todas estas instituciones que están en contacto directo con el agricultor, porque son instituciones que están muy apegadas al agricultor. Intentamos difundir todos los resultados de los trabajos de investigación que tenemos. Siempre, quiero decir, la difusión es algo y la transferencia es algo fundamental. Y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos volcarnos en eso. Me gustaría preguntarte, Juan, porque sé que tenéis más proyectos y hablando de los compañeros que tenéis, estáis trabajando en algo más, que lo sé yo, que me estaba comentando antes, y no sé si puedes comentarlo a nuestros espectadores en los trabajos que estáis con este grupo de investigación. Sí, básicamente, bueno, dentro de nuestro grupo tenemos diferentes líneas de investigación y esta de evaluación y determinación de huella hídrica es una de las líneas que ahora mismo son de las más prioritarias del grupo. Entonces, en este sentido, sí que aparte de los proyectos que he mencionado anteriormente, pues tenemos un proyecto que estamos desarrollando con la Fundación Miguel García Sánchez y el Grupo La Caña, que lo he comentado anteriormente, en varios proyectos de investigación. Uno ha terminado ya y ahora mismo estamos en un proyecto que es un grupo operativo cuyo objetivo es evaluar, desarrollar herramientas basadas en la digitalización, basadas en la agricultura de precisión, basado en la sensorización y en herramientas de inteligencia artificial para evaluar y determinar las huellas hídricas, ya no de forma genérica o media para un cultivo tipo, sino para cada una de las explotaciones de forma individualizada. Fíjate. Entonces estamos desarrollando, con ayuda de estas tecnologías de la sensorización, de la información, las comunicaciones, inteligencia artificial, en fin, todo lo que englobaría dentro de agrointeligencia, pues para desarrollar esas herramientas que puedan ser útiles para determinar huella hídrica a nivel individual. Y además utilizar toda esa información pues para proponer acciones de mejora, para comparar entre diferentes sistemas de cultivo, diferentes cultivos, y en base a eso hacer recomendaciones pues para mejorar esa huella hídrica. Que me imagino que entre las mismas fincas, aunque sean fincas cercanas y aunque tengan cultivos que sean los mismos, habrá una disparidad entre las huellas hídricas bastante grande según las acciones que tú hagas dentro de tu invernadero. Sí, efectivamente. Cada finca individual, dependiendo de muchos factores, como son, digamos, la fecha de plantación, la fecha de retirada del cultivo, los ciclos, el tipo de terreno, la tecnología. Es decir, hay muchos factores a nivel individual, incluso de un año para otro, porque tenemos cambios en la climatología, tenemos una serie de variables, de manera que lo que nosotros decimos es que la huella hídrica no son una foto fija. La huella hídrica es algo dinámico y tenemos que tener herramientas dinámicas y desagregadas que nos permitan calcular la evolución de la huella hídrica
y la distribución de esa huella hídrica en cada una de las explotaciones. Y todo ello para mejorar, porque así podemos aplicar técnicas de benchmarking que nos digan quién está haciendo mejor las cosas y que ese sea un espejo en el que se reflejen los demás. Totalmente, y de alguna manera se pueda mejorar. Y me gustaría preguntarte, ya para terminar, sé que estamos en uno de los últimos programas ya que tenemos esta temporada al final, se nos echa el año encima, y solo te quería preguntar por el año hidrológico que hemos tenido para ver cómo estamos con respecto a otros años, porque sé que tú al final de esto pues eres una de las personas en España que más sabe, y para ponernos un poquito a todos los televidentes en situación, ¿cómo nos encontramos? Pues sí, efectivamente, pues afortunadamente hemos tenido unos meses anteriores, una primavera realmente lluviosa. La situación ya está volviendo a la normalidad. De hecho, en una de las cuencas que en su momento fue más afectada por la sequía, que era la cuenca del Guadalquivir, últimamente ha salido la noticia de que ya están recuperando, diríamos, las dotaciones normales de riego después de 3 o 4 años pues qué alegría, de fíjate déficit. En la época en la que estamos. Nosotros en Almería pues seguimos teniendo algunos problemas. No hemos sido quizá la zona más agraciada dentro del punto de vista de la lluvia, sobre todo las zonas de Levante y demás. Sí. Pero bueno, creo que la situación obviamente la podemos calificar dentro de lo que cabe de que ha mejorado bastante y de una situación relativamente positiva. Esperemos que siga así y sobre todo también que todas las iniciativas, claro, todas las obras que hay pendientes, fundamentalmente en temas de desalación que consideramos que es fundamental, pues no sufran retraso, porque creo que eso es importante para que Almería llegue a ese equilibrio hídrico que todos deseamos. Pues con ese mensaje yo creo que lo vamos a dejar. Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros, contándonos todos los proyectos que estáis llevando para mejorar la actividad agrícola almeriense. Y solo me queda darte las gracias e invitarte a que te quedes con nosotros en nuestro debate agrícola. Muy bien, pues perfecto, muchas gracias. Bueno, Fernando, pues acabando una sección de innovación que yo sé que a ti especialmente te interesa mucho, porque no hay día que no hablamos de huella hídrica y de, sobre todo, la importancia de un recurso en Almería como es el agua. Efectivamente, muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Volvemos ahora en nuestro debate agrícola.